Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a todos sorprendidos. Esla Turkoglu ha decidido mudarse definitivamente y abandonar el barrio donde vive Halil İbrahim Ceylan. Una decisión que ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores y que muchos interpretan como el cierre de un ciclo en su vida. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los rumores sobre una posible mudanza de Esla empezaron a circular en las redes sociales. Al principio nadie les dio importancia, pero en los últimos días, fuentes cercanas a la actriz confirmaron que efectivamente ha firmado el contrato de una nueva vivienda en otra zona de Estambul. Lo más llamativo es que la zona que ha elegido está a varios kilómetros del barrio donde vive Halil, el mismo lugar que ambos compartieron tantas veces cuando su relación estaba en su punto más intenso. Una amiga cercana a Esla, bajo anonimato, reveló: ella necesitaba cerrar heridas. Decía que cada rincón de ese barrio le recordaba algo. Los cafés, las calles, incluso las tiendas donde iban juntos. Ya no podía seguir viendo esos lugares. Estas palabras han conmovido profundamente a los fans, que recuerdan cómo Esla y Halil solían ser una de las parejas más queridas de la televisión turca. Halil, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales, pero un periodista que lo vio recientemente en un evento comentó: se notaba pensativo, un poco más distante de lo habitual. Cuando alguien le preguntó por Esla, solo respondió: le deseo lo mejor, siempre, y cambió de tema. Esa breve frase bastó para que los seguidores interpretaran que el actor sigue afectado por la distancia que se ha creado entre ambos. Según las informaciones, la nueva casa de Esla se encuentra en una zona más tranquila, rodeada de naturaleza. Algunos dicen que busca un ambiente que le brinde paz y privacidad, lejos de los rumores y las miradas curiosas. Un vecino del nuevo lugar afirmó: llegó hace pocos días con algunas cajas y su equipo de confianza. Estaba tranquila, pero se notaba en su mirada que era una decisión importante. La noticia también ha despertado muchas reacciones en redes sociales. Algunos fans apoyan su decisión, asegurando que mudarse es una forma de sanar y empezar de nuevo. Otros, sin embargo, creen que esta mudanza simboliza el final definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación con Halil. En Twitter, los comentarios se multiplican: Esla merece ser feliz, aunque eso signifique alejarse, escribió una fan. Otro usuario comentó: a veces, irse también es una forma de amor. Tal vez Halil lo entienda algún día. En un reciente encuentro con la prensa, Esla fue vista saliendo del set de grabación de su nueva serie. Al ser preguntada sobre su mudanza, solo respondió con una leve sonrisa: a veces hay que cambiar de lugar para respirar diferente. Esa frase, aunque breve, fue suficiente para confirmar lo que todos sospechaban: la actriz ha decidido empezar una nueva etapa en su vida, dejando atrás los recuerdos que tanto le dolían. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. Pocos días después de instalarse en su nuevo hogar, algunos vecinos afirmaron haber visto a Esla en una cafetería cercana, sentada sola junto a la ventana, con un cuaderno en la mano. Una persona que presenció la escena comentó: parecía estar escribiendo algo muy personal, tal vez un diario o un guión. Tenía una expresión entre melancólica y serena.
Muchos interpretaron ese momento como el inicio de una nueva etapa creativa para la actriz, un renacer tanto emocional como profesional. Por otro lado, el entorno de Alil asegura que el actor no ha podido evitar recordar los momentos que compartieron juntos. Según un amigo suyo, Alil no es de hablar mucho de sus sentimientos, pero cuando pasa por los lugares donde iban con Esla, se queda en silencio. Ella fue alguien muy importante en su vida. Incluso se dice que recientemente rechazó una invitación a grabar en una zona cercana al antiguo vecindario que ambos frecuentaban, alegando que no era el momento adecuado. Los medios turcos no tardaron en convertir esta historia en el tema del momento. En varios programas de televisión, se analizó el significado emocional de la mudanza de Esla y su impacto en Alil. Un comentarista afirmó, esto no es solo un cambio de casa, es una declaración emocional. Ella está marcando una distancia definitiva con su pasado. Sin embargo, otros periodistas creen que aún hay sentimientos no resueltos entre ellos y que este alejamiento podría ser solo temporal. En redes, los fans no dejan de especular. Algunos notaron que Esla comenzó a compartir en sus historias de Instagram frases sobre nuevos comienzos, como, todo cambio duele, pero también libera o no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar sin dolor. Muchos interpretaron estas publicaciones como indirectas hacia Alil. A su vez, Alil publicó una imagen en blanco y negro con la frase, hay caminos que se separan, pero las almas que se aman siempre se reconocen, lo que desató miles de comentarios en cuestión de minutos. Una periodista cercana al entorno de ambos resumió la situación diciendo, Esla intenta avanzar y Alil intenta entender. Tal vez el tiempo sea quien decida si el destino vuelve a unirlos o si este capítulo queda cerrado para siempre. Mientras tanto, la actriz continúa enfocada en su nuevo proyecto televisivo y en la decoración de su nueva casa, que, según allegados, refleja su deseo de comenzar desde cero, tonos claros. Muchas plantas y un estudio lleno de luz natural donde pasa las tardes leyendo y escribiendo. La historia de Esla Turkoglu y Alil İbrahim Ceylan sigue cautivando a millones de seguidores que aún creen que el amor verdadero no se apaga con la distancia. Como escribió un fan en Twitter, no importa dónde viva Esla, si en el corazón de Alil todavía hay un lugar para ella, entonces no todo está perdido. El tiempo dirá si esta mudanza fue el final de una historia o el inicio silencioso de un nuevo comienzo entre ellos. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan de esta decisión? ¿Creen que Esla hizo bien en alejarse del barrio de Alil o que aún queda algo entre ellos? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos videos sobre esta historia que sigue tocando corazones en Turquía y más allá.